El rey indiscutido del peso welter ha sido coronado en un emocionante y esperado enfrentamiento. Terence Crawford demostró su supremacía en el cuadrilátero al enfrentarse a su eterno rival, Errol Spence Jr., en un combate épico que mantuvo al mundo del boxeo al borde de sus asientos. Con un único estilo y habilidades de boxeo inigualables, Terence Crawford ha dejado en claro una vez más por qué es considerado uno de los mejores pugilistas de su generación. Errol Spence Jr., un formidable adversario, se enfrentó a Crawford con la intención de mantener su título y su legado intactos. Sin embargo, frente a la implacable precisión y astucia del peleador, Spence Jr. se vio superado por la audacia y tenacidad de su oponente. El glamour y la emoción del boxeo regresaron al famoso Strip de Las Vegas con una noche inolvidable en el T-Mobile Arena, donde las estrellas del deporte, la música y el cine se unieron para presenciar un enfrentamiento histórico. Entre los ilustres asistentes se encontraban Cardi B y André 3000 de Outkast, el carismático actor Mark Wahlberg, la superestrella del NBA Damian Lillard y el influyente propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones. Pero eso no era todo. El evento atrajo a las verdaderas leyendas del ring, ya que se contaba con la presencia de los ex campeones del boxeo Mike Tyson, Evander Holyfield, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, quienes no quisieron perderse la oportunidad de ser testigos de este emocionante choque de titanes. El escenario estaba preparado para una velada sin precedentes, y para elevar aún más la emoción, el famoso rapero Eminem subió al ring para presentar a Terence Crawford con su icónica canción Lose Yourself. La multitud vibraba con entusiasmo mientras el campeón indiscutido hacía su entrada triunfal. La tensión fue palpable en el primer asalto del enfrentamiento entre Terence Crawford y Errol Spence Jr. Ambos pugilistas muestran respeto mutuo mientras miden la distancia con cautela. Spence Jr., con su característica agresividad, toma la iniciativa y busca acorralar a Crawford en las cuerdas. Sin embargo, Crawford no se dejó intimidar y mostró su maestría en el contragolpe, aprovechando cada oportunidad para lanzar golpes precisos en respuesta a los ataques de su rival. Su paciencia y capacidad para esquivar los golpes de Spence Jr. son notables, manteniendo su guardia alta y buscando explotar las brechas en la defensa de su oponente. Al finalizar el round, los jueces deben decidir por una mínima ventaja en el marcador a favor de Spence Jr., quien logró ser el más activo y mantener la presión sobre Crawford. Spence 10-9. Sin embargo, la pelea estaba lejos de decidirse. En el segundo asalto comienza con una intensidad renovada. Spence Jr. lanza varios jabs con precisión hacia la cara de Crawford, buscando abrir la defensa de su rival. Sin embargo, Crawford responde con una impresionante combinación de golpes que sorprende a Spence Jr., quien contraataca con determinación, lanzando un par de golpes altos en busca de hacer retroceder a su oponente. Crawford se muestra implacable y conecta un par de potentes golpes directos a la cara de Spence Jr., obligándolo a retroceder momentáneamente. El campeón indiscutido acelera el ritmo, presionando a su adversario y mostrando su poderío en cada intercambio. Spence Jr., con gran valentía, intenta trabajar la distancia y mantener la calma ante la ofensiva de Crawford. Sin embargo, en un par de ocasiones no logra evitar ser alcanzado en la cara por los certeros golpes de su rival, lo que lo lleva a caer momentáneamente al suelo. Aunque Spence Jr. logra sobrevivir al conteo del árbitro, la ventaja en este round es claramente para Terence Crawford, quien demostró su superioridad en los momentos cruciales de la pelea. Crawford 10-8. El tercer asalto nos presenta una transformación en el combate. Errol Spence Jr. parece haber encontrado un nuevo impulso y arremete contra Terence Crawford con una serie de feroces golpes, arrinconándolo contra las cuerdas. Sin embargo, Crawford demuestra su solidez defensiva y responde con una destreza admirable, esquivando y bloqueando los ataques de su oponente. La confianza se ha apoderado de ambos pugilistas y los nervios del comienzo han quedado atrás. Ahora se muestran más activos y decididos.
buscando cada oportunidad para sacar ventaja en esta contienda épica. Crawford continúa su implacable castigo hacia la parte alta del cuerpo de Spence, tratando de debilitar su defensa y hacerlo ceder ante su poderoso arsenal de golpes. El público está maravillado por la intensidad y el nivel de habilidad exhibido por ambos campeones en el ring. Cada asalto se convierte en un enfrentamiento lleno de emoción y tensión, manteniendo a los espectadores al filo de sus asientos. Cuando suena la campana que marca el final del tercer round, se reflejó un ligero dominio por parte de Crawford en el marcador. Crawford 10-9. El cuarto asalto nos regala otra muestra de la valentía de Errol Spence Jr., quien sigue enfrentando a Terence Crawford con determinación. Sin embargo, es Crawford quien muestra una mayor efectividad en sus golpes, encontrando los puntos débiles de su oponente. Spence intentó responder con una buena combinación de jabs dirigidos hacia la cara y el cuerpo de Crawford, pero el campeón indiscutido no se deja amedrentar y hace pagar cada ataque de Spence con contragolpes certeros. Crawford mantiene el control y parece haber identificado la defensa débil de Spence, aprovechándose de ello para mantener su ventaja en el marcador. A pesar de la valiente actitud de Spence, sus esfuerzos no son suficientes para detener el ímpetu de Crawford. El campeón indiscutido sigue llevando la iniciativa y buscando oportunidades para desequilibrar a su rival. La superioridad en la precisión y el poder de los golpes de Crawford le dieron una ventaja en este asalto. Crawford 10-9. Al comenzar el quinto asalto, Errol Spence Jr. fue revisado por parte del médico para asegurarse de que estuviera en condiciones de continuar la pelea tras el arduo combate. Crawford percibió que su rival podía estar tocado, lo que lo motivó a buscar una oportunidad más para sacar ventaja. Sin embargo, Spence mantuvo el ataque, a pesar de no lograr mucha efectividad en sus golpes. Crawford castigó con su jab preciso y mantuvo a su oponente en aprietos una vez más. Spence, sin embargo, encontró la oportunidad de tocar la cara de Crawford, haciendo retroceder al campeón indiscutido por un instante. Antes de finalizar el asalto, Spence nuevamente conectó con fuerza a la cara de Crawford, demostrando que no estaba dispuesto a rendirse y que seguía luchando con determinación. Spence 10-9. El sexto asalto nos presentó una batalla encarnizada en el ring, con Errol Spence Jr. mostrando una mayor determinación en su ataque, lo que le ha permitido igualar las cosas en cierta medida. Sin embargo, en su afán por buscar el dominio, Spence descuida ocasionalmente su defensa, lo que Terence Crawford aprovecha para entrar sin problemas y conectar potentes golpes. El intercambio de golpes entre ambos pugilistas es verdaderamente violento, con un enfrentamiento épico en el centro del cuadrilátero. Spence busca sumar puntos con un volumen de golpes, buscando desequilibrar a Crawford con su intensidad y ferocidad. A pesar de los esfuerzos de Spence, Crawford demuestra una vez más su maestría en el contragolpe y logra capitalizar los descuidos defensivos de su oponente. Sus golpes certeros hacen que la ventaja en este asalto sea para el campeón indiscutido. Spence 10-9. El séptimo asalto nos ofrece un inicio arrollador por parte de Terence Crawford, quien desata un tremendo ataque para reiniciar la pelea con una combinación de golpes precisa y potente. Crawford logra derribar nuevamente a Errol Spence Jr., quien muestra una increíble valentía al sobrevivir al conteo del árbitro. Crawford va con todo para acabar el combate y llevarse la victoria por la vía rápida. Sin embargo, Spence saca garra y contragolpea con determinación, esquivando algunos de los embates de su rival para evitar el remate definitivo. A pesar de la feroz resistencia de Spence, Crawford no baja el ritmo y continúa su asalto implacable. El campeón indiscutido conecta nuevamente con fuerza a la cara de Spence, quien demuestra su increíble coraje al aguantar al conteo del árbitro por segunda vez. Por fortuna para Spence, la campana suena y lo salva de un castigo mayor. Ha sido un asalto verdaderamente intenso donde el rostro de Spence muestra el doble castigo que ha tenido que soportar. Crawford 10-7. El octavo asalto inicia con Terence Crawford saliendo al ring más determinado que nunca a acabar con su rival, luego de haberlo tumbado en 2 ocasiones en rounds anteriores. Errol Spence Jr. trata de mantener la distancia,
pero su cuerpo muestra signos de desgaste y ya no responde de la misma manera que en los primeros rounds. Crawford sabe que tiene una ventaja y está buscando el momento oportuno para acabar la pelea de manera contundente. Con cada golpe, el campeón indiscutido va al ataque y pone en aprietos a Spence, quien se esfuerza por mantenerse en pie y evitar ser nuevamente derribado. Crawford sigue buscando el momento preciso para finiquitar el combate, aprovechando cada oportunidad que se le presenta. Por poco logra tumbar a Spence nuevamente, quien con astucia logra escapar de la situación y evitar el conteo del árbitro. Crawford 10-9. El noveno asalto comienza con una muestra de las dificultades que enfrenta Errol Spence Jr. en el combate. Aunque intenta levantar sus brazos para defender su quijada, lo hace demasiado tarde, lo que permite a Terence Crawford concentrarse en atacar abajo. Sin embargo, esta estrategia no le da resultado a Spence, ya que al bajar su guardia, Crawford encuentra la oportunidad y arremete nuevamente contra su cara. Spence se muestra sin reacción y claramente agotado, lo que lleva al referee a detener el combate para proteger la integridad del boxeador. Ganó Crawford, el campeón indiscutido del peso welter se alza como el vencedor en esta emocionante y épica batalla de titanes. La audiencia en el T-Mobile Arena estaba en aplausos y ovaciones, reconociendo el increíble talento y dominio que Crawford ha demostrado durante todo el combate. Spence muestra respeto y deportividad a su oponente, reconociendo la superioridad de Crawford en este enfrentamiento. Ambos boxeadores han dado lo mejor de sí en el ring, brindando un espectáculo inolvidable para los fanáticos del boxeo en todo el mundo. Hasta aquí nuestro emocionante video. Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este video, no dudes en darle like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.